Kaixo entzule guztioi, Adekotik 15 podcast berri bat ekarriko dizuegu. Bizkaiko gobernuz kanpoko erakunde eta fundazio edo elkarteen lana ezagun dezazuen. Elkarrizketa hauen bidez, bakoitzen eguneroko lana aztertuko dugu. Zenolako laguntza prestatzen duten eta antolatzen dituzten ekintzak jakingo ditugu. Gu Izaskun eta Mila gara, eta zuen konfidantzako sentsibilizatzaileak izango gara. Tu sensibilizadoras de confianza. Este podcast se encuentra dentro de un proyecto de educación para la transformación social financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Solidarizando, que es gerundio. Kaixo entzule guztioi, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Solidarizando, que es gerundio. Hoy nos hemos acercado hasta el barrio de San Francisco para hablar con el compañero de Lumaltic, Javier Herrán, que es el coordinador, y esta organización se define como un grupo de personas que se inspira en la lucha de los pueblos zapatistas y en especial en la lucha de las mujeres por lograr su liberación. Creen que esta lucha de los pueblos indígenas es un referente para la construcción de otros mundos posibles, y esto es lo que nos va a explicar un poco Javier, cómo aunar esta lucha de estos pueblos con la sociedad aquí, en este caso en Vizcaya. Es que ricasco, y es que ricasco a todos los que nos escuchan. Bueno, pues nosotros, efectivamente, tal y como cuentas tú, nacimos hace 10 años, justo ahora acabamos de celebrar nuestro 10º aniversario, y la brújula, el norte, el faro con el que nosotros nacimos fue el esfuerzo de las comunidades indígenas en Chiapas por la construcción de la autonomía. En concreto, las comunidades zapatistas y en especial dentro de las comunidades zapatistas, la lucha de las mujeres por lograr su emancipación. Ese referente, digamos, a nosotros nos sirve un poco como de norte, porque además de trabajar con las comunidades zapatistas, trabajamos también con otras organizaciones que nos hemos ido como encontrando por el camino a lo largo de estos 10 años. Entonces, bueno, también trabajamos con comunidades del Congreso Nacional Indígena, que sería una alianza indígena en México dentro de la cual están los zapatistas, pero que es más amplia. Trabajamos también en El Salvador con una organización que trabaja temas de desarrollo social y ambientalista. Y trabajamos en Guatemala con organizaciones de mujeres que trabajan específicamente el tema de violencia, con radios comunitarias, con organizaciones de mujeres trans también, y trabajamos también con trabajadoras sexuales, con una organización de trabajadoras sexuales en la frontera entre Guatemala y Chiapas, en el lado mexicano. Yo creo que esas son todas nuestras contrapartes. Nosotras, desde Lumaltic, tenemos un poco la intención, la filosofía de apoyar organizaciones que hagan un trabajo de base, transformador, que responda un poco a 3 principios básicos, que serían un poco el de la justicia social, el de la defensa de la naturaleza y el de la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Y todo esto que te estoy explicando un poco, pues vendría a ser un poco el trabajo más de cooperación que hacemos nosotros. Ahora bien, además del trabajo de cooperación, nosotros como organización tenemos una línea de trabajo de educación para la transformación social y un grupo de activistas militantes con el que hacemos otro tipo de trabajo. Esto último que te digo gira en torno a Chiapas, en torno a la solidaridad con las comunidades zapatistas, y se centra fundamentalmente en 2 aspectos. Uno es la formación y el envío de brigadistas que acuden a Chiapas a comunidades amenazadas de violencia, bien violencia militar o bien violencia paramilitar. Entonces nosotros a estas personas que están interesadas les damos una formación, van para allá, garantizan la presencia internacional en esa comunidad durante el tiempo que están, que suele ser 15 días, pero digamos son comunidades que siempre tienen presencia internacional, y luego regresan. Y un poco a través de estas personas que realizan brigadas es que se nutre un poco el grupo de activistas que difundimos el tema de las brigadas, pero también hacemos algunas acciones como más de calle, enfocadas a conseguir financiación, a mandar dinero para allá o a hacer un apoyo político, pero también económico, ¿no? Pero vamos, sobre todo político. O sea, estas personas, digamos, que irían allí para ver la situación así en terreno y así os traen esa información de primera mano. Con eso es con lo que luego trabajáis aquí. Sí, pero no solamente. Un poco el enfoque con el que se hacen las brigadas. Las brigadas empezaron a hacerse en el año 95. Los zapatistas se levantan en armas en el año 94. Entonces la situación de derechos humanos se pone muy grave desde ese momento. Sí. Y en el año 95 surgen las brigadas por parte de una organización que se llama Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, allá en Chiapas, con la idea de, si conseguimos poner presencia internacional en las comunidades amenazadas, van a disminuir los ataques. Entonces el papel del brigadista sobre todo es la presencia. Pero luego también es verdad que el Centro de Derechos Humanos allá mexicano tiene algunas dificultades para documentar todo lo que sucede en todas las comunidades, y entonces los brigadistas apoyan con eso.
porque al regresar, después de su estancia en la brigada, a la ciudad en México, presentan un informe con lo que ha habido, la situación que hay, si ha habido algunas O sea, que se entiende amenazas. que si sigue estando esa presencia es porque sí es útil. A lo largo de los años se ha visto que, Sí, que es se ha visto necesaria. que salva vidas, vamos, directamente. Que evita confrontaciones, perdón. Se ha visto que es nosotros somos firmes partidarios de que el trabajo de los brigadistas a lo largo de estos casi 30 años ha contribuido enormemente a disminuir el coste en vidas del movimiento indígena, vamos, lo tenemos clarísimo. Piensa que en Chiapas ha habido una estrategia de represión que ha pasado por varias fases en estas décadas, que en algún momento, las fases que voy a decir siempre conviven en el tiempo, es decir, ninguna fase se ha terminado, pero en algún momento el protagonismo lo tuvo la militarización y más adelante el protagonismo lo tuvieron los paramilitares. Y el paramilitarismo en Chiapas ha hecho muchísimo daño. Sí. Ahora hay otro problema, añadido a estos dos, que es el tema del narco, que es una situación también que está fatal en el Estado. México lleva con problemas con el narco desde el año 2006, pero en Chiapas digamos que esta realidad es más reciente, ¿no? Hablamos de 4, 5, 6 años en los que la cosa se ha ido poniendo cada vez peor. Entonces, estas personas son bien recibidas por la gente que está allí, porque al final están viendo que este trabajo que realizan, aunque sea, entre comillas, de fuera, o sea, no tenéis como mucho inconveniente, mucho problema, aparte del que pueda haber por la situación en la que se encuentran, pero las personas que son de fuera, por así decirlo, que se acercan, son bien recibidas, porque su trabajo es positivo. Absolutamente, las comunidades lo perciben como lo que es, como una solidaridad internacional. Y de alguna forma estas brigadas tienen una función no buscada, una función no explícita, y es que son también como un apoyo moral a la lucha que están haciendo los pueblos, porque claro. La gente que está ahí en una comunidad de pronto llega, gente de un montón de países distintos continuamente a apoyarles, a estar allí con ellos y tal y cual, y el mensaje que reciben un poco es el de, bueno, pues tenemos... Esto está llegando, se sabe lo que estamos haciendo y lo apoyan de alguna manera, claro. Eso es. Es algo que se hace ininterrumpidamente desde el año 95. En algún momento, cuando fue un poco el boom del zapatismo, en los años 90, y había mucha gente interesada en este tema, llegó a haber hasta 40 campamentos simultáneos. Ahora mismo, muchos años después, hay 2. En este momento hay 2. Digamos como que en este año el número de campamentos simultáneos pues puede oscilar entre 4, 3, 2, 5, por ahí. Es decir, ha bajado mucho. Y no ha bajado tanto porque haya menos necesidad de brigadistas. Ha bajado porque digamos como que el tema zapatista y el tema de Chiapas ya no está en la agenda como estaba hace unas décadas. Te lo digo porque la gente que nos escucha, si alguien tiene interés en participar en este programa, pues se puede poner en contacto con nosotros. Y es un programa en el que las personas que van de brigada se financian todo. Es decir, aquí no hay financiación de ningún tipo. Ellos se pagan el billete, mientras están en la comunidad les apoya con su alimentación y su alojamiento, pero el resto de gastos lo tienen que asumir ellos. Pensar que un billete a México de ida y vuelta puede rondar los 800 euros y la estancia, pues bueno, los 15 días que estás en comunidad no gastas nada, pero el resto pues tienes que estar algunos días en la ciudad para presentar el informe, para recibir otra formación que te dan allí. Pero bueno, con un presupuesto relativamente modesto se puede hacer y es una estancia donde la gente suele venir muy contenta porque te permite una convivencia con la gente desde otro lugar, desde un lugar de acompañamiento y de solidaridad, no desde un lugar de turista, ¿no? ¿Y tiene algún tipo de proceso de selección o vosotros hacéis, como has dicho, ¿no?, esta formación para que no vayas ahí sin saber muy bien a dónde vas ni cómo actuar también allí, claro? Nosotros hacemos una formación que no es demasiado ambiciosa tampoco, la hacemos siempre que alguien nos la solicita. Si, por ejemplo, nos la solicita un grupo grande, podemos tardar más, pero si es un grupo pequeño de 2 o 3 personas, pues podemos hacer la formación en unas 4 o 5 horas. Y de ahí, en México reciben otra formación más específica sobre la comunidad concreta a la que van, porque eso se decide cuando están ahí en México, y a partir de ahí pues pasan los 15 días de estancia en la comunidad y luego regresan. Se da un fenómeno, y es que, aunque para la persona brigadista es todo nuevo cuando llega allí, la gente de las comunidades está acostumbrada a que cada 15 días llega un guiri nuevo. Ya saben cómo apoyarlo y cómo gestionarlo. Eso es, los conflictos que se suelen dar, las dudas que suelen tener son las de siempre, entonces enseguida va todo muy rodado. Porque además pensemos que estas 2 comunidades donde ahora mismo hay brigada son comunidades que llevan varios años ininterrumpidamente recibiendo brigadistas, o sea que se lo saben todo perfectamente.
casi están ellas ya no más preparadas que vosotros aquí, porque dicen ya están aquí otra vez. Sí, sin ninguna duda, es así. Y si hay alguien, por ejemplo, que le puede resonar esto, pero que igual no se atreve todavía a dar ese paso como el viaje, decías que hacéis algunas acciones aquí, entonces también podríais, también se podría apoyar eso desde aquí, si hiciera falta. Claro, por supuesto. De todas maneras, también es importante decir que recibir la formación que nosotros damos no compromete necesariamente a ir de brigada. Es decir, la gente que tiene ganas de saber más puede venir, nosotros le damos la formación de brigadista y luego puede decidir ir o no ir. No es una... Y en esa formación pues le explicamos un poco el contexto de Chiapas, quiénes son los zapatistas, cómo funciona el tema de las brigadas, qué suele pasar cuando vas de brigadista, bueno, un poco todo así como más en profundidad. Sí, igual te puede interesar todo el tema y luego, aunque no te decidas a ir, pero tienes esa información, también la puedes luego difundir por aquí o apoyar. Exactamente. Porque lo que decimos siempre, que cuando no hablamos de un tema es como si no pasara. Entonces, si tú estás formado en tu entorno, luego lo puedes difundir. Exactamente, y este es uno de los tantos conflictos que hay que se van quedando olvidados, ¿no? Claro. Y en el resto de países que comentabas también, que, o sea, esta es igual como la acción más fuerte o en la que os podéis centrar porque se hace como más a menudo, pero el resto de países que comentabas, Guatemala, El Salvador, que también colaboráis, son diferentes también las acciones que realizáis. Entonces, os vamos a preguntar un poco qué dificultades os sois encontrar, pero entiendo que al ser diferente la acción en cada país, también será diferente también el proceso que pueda cambiar, estas dificultades. Sí, sin duda, es muy diferente. Nosotros en este nivel del que estamos hablando como de activismo, un poco al margen del trabajo institucional o del trabajo de proyectos que también realizamos, estamos muy centrados en el tema de Chiapas y el tema de las brigadas. Ahora bien, no es exclusivo. Nosotros hay momentos concretos en los que las contrapartes con las que trabajamos demandan algún tipo de apoyo político, de solidaridad más política, y nosotros, por supuesto, respondemos. Ahora mismo, por ejemplo, la gente con la que trabajamos en El Salvador, que es una organización que se llama ADES Santa Marta, tiene un problema porque el coordinador, el dirigente, le han metido preso. Tenemos en cuenta que en El Salvador, con el régimen de Bukele, hay una situación grave de violación a los derechos humanos y, por decirlo en pocas palabras, porque el tema es complejo, el presidente de El Salvador, Bukele, ha llevado a cabo una política de encarcelar a los miembros de las pandillas, que son pandillas delictivas, lo que llaman maras en El Salvador, sí. Y eso lo ha hecho sin respeto al debido proceso, sin respeto a los derechos humanos de estos pandilleros, pero también ha aprovechado esa coyuntura para arremeter contra opositores políticos y meterlos presos, ¿no? Y esta organización de Santa Marta fueron los que lideraron hace unos años la lucha contra la minería en el país y se consiguió, de hecho, la única ley en América Latina que hay de prohibición de minería metálica. Y entonces ahora, en un contexto en el que El Salvador quiere volver a abrir las minas y cambiar la ley, pues han metido preso a Chico, a Francisco, que es el dirigente de ADES. Y entonces, bueno, nosotros junto con otra ONG de aquí y Ingeniería Sin Fronteras, que también trabaja con ADES, estamos planeando para hacer una acción en los próximos días. También, cuando fue en Guatemala, toda esta situación que se dio con la elección del nuevo presidente, que es la primera vez en casi 40 años que Guatemala no tiene un presidente de ultraderecha, digamos, hubo unas movilizaciones importantes y también estuvimos apoyando desde aquí. También hemos invitado a gente de Guatemala, desde esta lógica de activismo, sí. A gente de Guatemala exiliada que ha tenido que salir por la situación del país aquí a dar charlas y tal. Es decir, nosotros tratamos de ser una organización que no sufra un excesivo proceso de institucionalización, que es un poco lo que les ha pasado históricamente, a nuestro modo de ver, a las ONGs. Intentamos mantener un pie en la calle, en la lucha popular, en la lucha política, en la lucha social, desde una lógica internacionalista principalmente, pero también, por supuesto, antimilitarista, ecologista, feminista, antirracista, etc. Y ahí está un poco las cosas que hacemos, estas que explico, relacionadas con nuestras contrapartes, como cosas que hacemos por iniciativa nuestra. Sí. Luego, además, entendemos que parte de nuestro papel tiene que ser el de coordinarnos con otras organizaciones sociales de nuestra tierra y apoyar unas luchas, iniciativas que igual no nacen de nosotros, pero que nos interesa apoyar. Y en este sentido, sobre todo, trabajamos dos ejes. Uno, junto con SOS Racismo Vizcaya, el tema de la manifestación antirracista que se hace todos los años, tenemos como compromiso apoyar siempre ahí. También participar en Arroces del Mundo y luego, junto con el Movimiento de Objeción de Conciencia, el KEMMOC, participamos en la campaña de la objeción fiscal. De la renta. Sí, que participamos también todos los años. Este trabajo de apoyar iniciativas del movimiento social vasco
nosotros lo consideramos muy importante porque parte del problema que hay es a veces en mi cabeza se configura así, ¿no? Es como si fuese un archipiélago de luchas, ¿no? Que muchas veces están desconectadas. Entonces, bueno, esto que se dice siempre de ir tejiendo redes, ir tal, al final se tiene que concretar, en nuestra opinión, en acciones concretas. Y pensamos que es mejor hacerlo de forma continuada, es decir, participar todos los años en la misma cosa. Hay otras muchísimas cosas en las que nos gustaría participar. Nosotros estamos en el barrio de San Francisco, no nos da la energía para estar activos en la coordinadora de aquí. Estamos cerca también de ASET, cerca geográficamente, quiero decir, del Sindicato de Vivienda, que también nos parece una propuesta muy interesante, pero bueno, al final no podemos estar en todo y pues llegamos un poco hasta donde llegamos. Y creemos que esto de la participación social junto con organizaciones vascas es como uno de nuestros pilares así de nuestra filosofía. Y una línea muy importante que tenemos en nuestro trabajo es un programa del Lumaltic que se llama Defensoras, que lleva ya varios años ejecutándose y que se financia a través de la Diputación de Vizcaya, la Diputación de Guipúzcoa y también el Ayuntamiento de Donosti y la Agencia Vasca, que consiste básicamente en tratar de unir las luchas de aquí con las luchas de allá a través del trabajo que realizan mujeres en El Salvador, en Guatemala, en Honduras y en Chiapas. Entonces nosotros, bueno, hacemos varios tipos de acciones enlazando esas luchas con luchas locales de aquí, girando mucho en torno al discurso feminista y el tema de los cuidados. Todos los años hacemos normalmente 2 giras al año con mujeres de allí que vienen a compartir su experiencia. Hablamos de mujeres que muchas veces son defensoras del territorio en organizaciones y en contextos que enfrentan pues, graves violaciones de los derechos humanos por el tema del saqueo de los recursos naturales en América Latina, ¿no? Y en este caso más concreto en Mesoamérica. Temas de resistencia con temas de presas, temas de violaciones a los derechos humanos graves y siempre trabajando también mucho desde el ámbito de la diversidad sexual, del tema del activismo LGTBIQ. Y bueno, es un trabajo que vamos desarrollando desde hace unos años y en el que creemos y que nos está... vemos como poco a poco conseguimos ir avanzando, aumentando la red de contactos que tenemos y logrando ese objetivo, que es el objetivo final, de ir uniendo procesos de aquí con procesos de allá y haciendo que se conozcan y que se vayan encontrando. Y eso, cuando estas personas vienen aquí a Euskadi y hacen estas giras y hablan con otras personas, muchas veces tenemos como igual la idea de que lo que pasa aquí no pasa allí, etcétera, pero igual esas luchas de mujeres o de el movimiento LGTBIQ+, también encontrarán relaciones con personas de aquí y será también una forma igual, ¿no?, de unir, en este caso, problemáticas de aquí y de allí. Sí, siempre hay paralelismos. Siempre hay cosas que coinciden y cosas que son diferentes. Los contextos son muy distintos, claro, pero sí, siempre hay posibilidad de aprendizajes en los dos sentidos. Un ejemplo reciente, cuando hace unos meses vino una compañera de OTrans, una organización de mujeres trans de Guatemala, tuvimos unas actividades con Aysén y se dieron una serie de conversaciones muy interesantes sobre cómo se trabajaba el tema con la familia de los menores cuando quieren hacer la transición en Guatemala y aquí, en el País Vasco, y ver un poco, distintos procesos que ha habido y poder contrastar, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la base. No se trata nunca de copiar el modelo ajeno, sino de ver otros referentes para poder hacer un proceso de reflexión y a partir de ahí cada quien pues decidir desde su contexto, claro. Pues como siempre solemos hacer, para terminar, Javier, te hago estas 2 últimas preguntas, que serían en qué o cómo mejora el mundo, así un poco por hablar de forma ambiciosa, gracias a este trabajo que hacéis desde Lumaltic. Bueno, nosotros, digamos como que, por una parte, conseguimos apoyar a organizaciones populares que están luchando por un modelo de justicia social, de defensa de la naturaleza y de respeto a los derechos de las mujeres. Conseguimos apoyarles financieramente a través de los recursos de cooperación, de los recursos públicos de cooperación que hay en la comunidad autónoma, o sea, a través de las convocatorias públicas en la agencia, en las diputaciones, en los ayuntamientos, y eso les permite allá hacer el trabajo que hacen con mayores medios. Es decir, las organizaciones con las que nosotros trabajamos van a seguir adelante con su lucha, con apoyo o sin apoyo, pero el apoyo hace que los resultados que puedan obtener sean mayores y su capacidad de influencia en su sociedad y su repercusión sea mayor. En ese sentido nosotros ahí aportamos nuestro granito de arena. Y luego, pues nosotros también apoyamos políticamente, es decir, intentamos
intentamos no, conseguimos en la medida de nuestras posibilidades que lo que sucede allá se escuche aquí y algunas experiencias de aquí que pueden ser interesantes para allá lleguen allá. Eso, digamos, sería como la segunda pata, ¿no? Ahí está el tema del programa de defensoras que comentaba antes, pero también está el trabajo con las brigadas y tal y cual. Es decir, ¿qué aportamos nosotros para la construcción de una sociedad global un poco menos injusta? Pues por un lado aportamos trasvase de información de un sitio a otro, conocimiento, solidaridad y por otro lado abrir la posibilidad de que las organizaciones populares de allá puedan optar a recursos que si no, pues no podrían optar. ¿Y qué le pedirías tanto a las instituciones o como a la sociedad vasca en este caso para que pueda ir de la mano con este proyecto que tenéis? Sí, tanto a las instituciones como a la sociedad, yo creo que el mensaje fundamental que nosotros les daríamos es que vivimos en una sociedad interconectada y que la solidaridad con Guatemala, la solidaridad con Chiapas, con los zapatistas, con El Salvador, con las organizaciones de mujeres trans en Guatemala, con las radios comunitarias, no es una solidaridad hacia algo ajeno, sino que al final, de alguna forma, todos estamos en el mismo barco y acaba repercutiendo. No vivimos ya en una sociedad aislada de las demás y no podemos pensar en mejorar nuestra vida sin mejorar también la de los demás. Pues nada, muchísimas gracias por este rato, por toda esta que nos has contado sobre la organización, sobre Lumaltic y sobre todo gracias por este trabajo que hacéis y que seguís haciendo y que estaremos deseando recibir esta información que nos traéis desde estos países. Pues nada, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gustatu izana espero dugu. Tanto como para que tengáis ganas de escuchar el siguiente episodio. Solidarizando, que es gerundio, un podcast de la Asociación ADECO financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.